El señor Hernando Franco igual en París, él sigue en el medio académico y ahí se mantiene. Eso sí, no da entrevistas porque no quiere que nadie le coja su voz, porque sabe muy bien que él es el negociador y que su voz podría ser reconocida en dado caso. Primero, cuando apareció la bandera de la ORP, nosotros fuimos, pedimos a algunos dirigentes sindicales que fueran a hablar con el entonces procurador eh, para informarle que aclarara qué significaba eso. Y él dijo, no, no se preocupen muchachos, eso no tiene nada que ver con ustedes, las sospechas son por otro lado. Luego, pues yo estaba en mi oficina, en una de mis oficinas, y me llamó una amiga que era muy próxima de, de Galán, el candidato a la presidencia Galán, y ella hablando con Galán, Galán le dijo que parece que el muchacho que capturaban, que nosotros estábamos buscando, que no aparecía, había confesado el crimen de Gloria Lara. Y yo, como conozco al joven, le dije, pero no puede ser. Eso debe ser que lo torturaron y lo pusieron a confesar cosas indebidas. Creo que solo uno o dos de ellos le contaron a Mariño, porque los demás decían tener mucho miedo, sabiendo que quien era su apoderado de oficio en las indagatorias era el mismo que los había interrogado la noche anterior. En base a una sola pregunta, y eso se lo dice uno antes de empezar la sesión de tortura y de golpes. O sea, usted aquí tiene una sola pregunta. Le vamos a hacérsela desde ahora. ¿Participó usted en el secuestro y el asesinato? Y tiene que decir sí. No le aceptamos no. No le aceptamos que diga que no. Entonces ahí se inicia la tortura. Los golpes primero durante varias horas, 2, 3 horas, encapuchado para que tú no mires exactamente en el momento que te dan los golpes, que es todavía más contundente, porque si uno está mirando, pues por lo menos uno mete la mano o alguna cosa. Y era llevado a un tanque en interiores, a un tanque de agua, donde lo sumergían a uno hasta que uno perdía prácticamente el conocimiento. ¿Dónde está? ¿Ah? Yo no sé nada, yo no sé nada. ¿Dónde está Rivera? Yo no sé nada, asesino. Y cuando lo sacaban arriba, la primera que uno escuchaba era la pregunta. Y por supuesto, pues uno se resiste porque uno no ha estado involucrado en esos hechos. En el día nos dejaban descansar y apenas entraba la noche llegaba el grupo de torturadores. Después vienen las preguntas que ellos quieren que encaje con las dos personas que habían tenido primero y que fueron las que más sufrieron en esa tortura. Porque bueno, lo que cuando yo decido aceptar sí, era también pensando en lo de la justicia. O sea, yo decía, en el momento en que me lleven delante de un juez, voy a decir la verdad que está pasando acá. Entonces es como una manera de uno buscar salvar la vida y pensando que había la posibilidad de que ante un juez se podían aclarar las cosas. Pero entonces la tortura sigue porque como estamos inventando un libreto que uno no conoce, entonces los tipos le dicen a uno, por ejemplo, ¿quién manejó los carros? Entonces ¿qué iba a saber yo quién manejó los carros en el libreto que ellos habían construido bajo tortura con los otros dos muchachos que habían cogido primero? Entonces uno empieza a decir cualquiera, y ese cualquiera no está en el libreto de los dos primeros torturados. Entonces sigue hasta que uno en la tortura intuye de que ellos tienen ya todo un libreto elaborado. Entonces había veces que uno le preguntaba, ¿pero qué es lo que usted quiere que yo diga? O sea, ¿quién es la persona que manejó los carros? Ah, no, usted no se acuerda. No, no me acuerdo. ¿Quién fue? Ah, no, fue fulano. Acuérdese que fue fulano. Y así llevan y construyen todo el libreto que se conoce en los interrogatorios. Es más, cuando a mí me llevan delante del juez, ese dentro de la brigada y es encapuchado, y el juez tampoco dice que es un juez de la República.
sino que a mí me llevan en la mañana, tipo 10 de la mañana, y me dicen, ahora vamos a seguir practicando el libreto que ya usted se aprendió. Entonces yo me supuse que estaba delante de un oficial del ejército, pero nunca el juez se presentó como un juez de la República, y eso yo lo dije, y están los expedientes cuando yo pedí una ampliación de declaración después de estar en la Modelo. Después también los abogados nuestros pudieron constatar de que el que hacía de abogado defensor era un oficial del ejército también, que no había terminado la carrera de Derecho tampoco. Era como una hilera de celdas que había, entonces yo escuchaba de ambos lados o escuchaba los clamores de las personas que estaban siendo torturadas. Como al tercer día de tortura, como al final del día de la tercera, ya no soportaba, ya no aguantaba más golpes, ya prácticamente ellos me tenían que llevar cargado a la celda, me tenían que traer cargado al colchón, me tenían, o sea, ya no me podía mover prácticamente. Es en ese momento, o sea, ellos para meterme al agua, al tanque de agua, me tenían que cargar, porque ya yo no podía caminar después de 3 noches seguidas de tortura. Y ahí en el colchón también la otra tortura era pues poner una toalla totalmente empapada en agua sobre la nariz y la boca. Y un oficial sentado en la espalda de uno jalando esa toalla hacia atrás. Y entonces había otra persona que chorreaba agua con una botella. Ahí en ese momento que ellos usaban ese método, ellos eran los que se encapuchaban. Entonces creo que solo uno o dos entre ellos, no me atrevo a decir nombres, pero creo que entre solo uno o dos de ellos le contaron a Mariño, pero Mariño no les puso atención a ese tema. Solamente después, en las ampliaciones de indagatoria que se hicieron entre el juez 60 de instrucción criminal, todos contaron en detalle todo lo que les había pasado en la brigada. Y eso pues sirvió de algo en el desarrollo posterior del proceso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Búsquelo por ahí. ¡No! ¡Diga! ¡Dígame! Señora, por las buenas, ¿dónde está? Las casas de las familias y de muchísima gente relacionada con las personas a quienes nosotros defendimos fueron allanadas y esculcadas al milímetro. Y todo el material subversivo que se encontró en esas casas, y no en todas, fue Pekín Informa, la revista en papel de arroz que llegaba de allá, de Asia. Nada más. Nunca encontraron una fotografía de Gloria Lara, nunca encontraron ni amenazada ni no amenazada, ni buena ni mala. Nunca encontraron, a pesar de que la Brigada de Institutos Militares cuando allanó esas casas no se conformó con allanar, rajaba los colchones con las bayonetas, tumbaba los estantes, tumbaba todo en busca de material subversivo. No, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo. No, yo no puedo hacer esto. Pero lo cierto es que la secretaria del juez Mariño sufrió mucho todo esto y evidentemente ella renunció. Yo no recuerdo detalles, pero lo que sí tengo claro es que lo que motivó su retiro del juzgado fue la angustia tan grande frente a todo lo que ella vio de lo que había sucedido durante esos días de las indagatorias y sobre todo los días previos a la grabación de los videos que fueron divulgados en la rueda de prensa organizada por el comandante de la brigada. Carlos Jiménez Gómez no cumplió su papel tampoco como procurador. Carlos Jiménez Gómez desde el primer momento tomó partido en contra de todas estas personas. Y desde el primer momento, así como llegó y se tragó la rueda de molino
de que no había habido tortura sino malos tratos en el momento de la captura, asimismo el procurador siempre defendió a los militares y siempre estuvo en la línea de que quienes estaban capturados y habían sido detenidos eran los responsables del homicidio y del secuestro de doña Gloria. El procurador de entonces sí fue el que hizo una investigación referente al tema de las torturas, porque es a quien le compete revisar ese tema. Y según lo que él dijo, que la investigación había arrojado que no habían habido torturas. Yo hablé con él posteriormente, yo dije, bueno, yo tengo que ir a hablar con él a ver qué es lo que ha pasado, y él me lo volvió a ratificar, que la investigación había dicho eso. Investigando, los militares me ponen a mí a cargar a la señora Gloria Lara de un Renault 4, llevarla en hombros 2 cuadras y meterla en una casa de inquilinato. Digamos, de las cosas más absurdas, a mí me acusan de eso. Esos ecos de que habían sido maltratados y todo eso fue lo que generó que Amnistía Internacional se metiera tanto en el caso y lograra, con la ayuda de otros personajes aquí, como el mismísimo Luis Carlos Galán, sacarlos del país y pues hacia Europa, donde ellos pertenecen, hasta donde están hoy en día, mejor dicho. Y permanecen privados de libertad con auto de detención hasta el 3 de octubre de 1983. Durante ese lapso, la defensa, todos los abogados trabajamos intensamente en varios frentes, pero fundamentalmente en el frente de hacer unas ampliaciones de indagatoria con el fin de desvirtuar lo dicho en las confesiones, primero. Y segundo, adelantar gran cantidad de diligencias probatorias con el propósito de probar que lo dicho en las ampliaciones de indagatoria era verdad y servía para desvirtuar las confesiones. Eso tomó mucho tiempo, entre otras cosas porque era mucha gente. Se practicó mucha diligencia, hubo muchos testimonios, inclusive se practicaron por orden del juez Alford, que era el juez de conocimiento, cotejos de voces, para cotejar la voz de los detenidos con la voz de las comunicaciones telefónicas interceptadas en las negociaciones de la familia de los secuestradores con la familia de doña Gloria. Se practicaron muchísimas pruebas con el propósito de confirmar lo que se dijo en las ampliaciones de indagatoria.